Yo te quiero trayendo como todo esto, pues que habla acerca de marca personal y profesional con propósito. Quiero que vayas un poquito más allá, porque a veces pensamos que marca personal es simplemente, como te lo he compartido en diferentes oportunidades, un logo. Y a veces pensamos que pues simplemente un propósito funciona. Pues no nos funciona aquí en Emprenial, son simplemente un propósito. Aquí trabajamos un propósito superior. O sea, tú eres un ser de impacto para el mundo y para que seas ese ser de impacto para el mundo, requerimos que eleves tu propósito a algo superior. Para que me comprendas, te voy a traer algo que me encanta. Esta es una obra de Miguel Ángel, una pintura, y se llama La Creación. Y tiene dos manos. Y según el artista Miguel Ángel, habla acerca de que esta es la mano de Adán y esta es la mano de Dios. Si tú ves, el ser humano es como al mínimo esfuerzo y Dios lo da todo para esa creación. Entonces, ve un poquito hacia tu interior y hazte esa pregunta. Si tu propósito está siendo superior, o sea, como esa mano, o si tu propósito está siendo simplemente como, bueno, yo tengo que tener un propósito y aquí vinimos es que a marca personal y a vender cualquier cosa que no implique mucho esfuerzo. Por eso te quiero traer la leyenda del rey Midas, que yo la llamo el toque Midas. La leyenda del rey Midas, la leyenda del rey Midas tiene que ver con ese toque mágico, con ese toque de tu dedo. Dice la leyenda que, que un rey llamado Midas estaba entre sus jardines caminando y de pronto vio como a un ser todo, como digo yo, borracho y tirado en la inmunda, en su jardín ahí tirado, vio un ser y él se acercó y resulta de que lo recogió y lo llevó como, podríamos decir, como a un cuarto de su palacio y lo cuidó que pasara como su borrachera. Se dio cuenta ese rey Midas que a quien había rescatado era un maestro del dios Dionisio. Y entonces rey Midas, vamos a ponerlo en la actualidad, cogió su celular y llamó al rey Dionisio y le dijo, hey, Dionisio, imagínate que tengo aquí a tu maestro. Entonces el rey Dionisio le dijo, ay, gracias, gracias, gracias por tener a mi maestro, que hace rato lo estaba buscando. Entonces, el rey Midas llegó y le dijo, ya te lo llevo. Y efectivamente se fue con el maestro, ya se le había pasado como la borrachera, ya tenía la resaca. Entonces llegó donde el dios Dionisio y le dijo, mira, aquí te traigo tu maestro. El dios Dionisio llegó y le dijo, hey, rey Midas, ¿cómo hago para compensar ese acto que hiciste por mí, por haber rescatado a ese gran maestro? Entonces, el rey Midas, que era un rey bastante ambicioso, que podríamos decir que sin dinero no existe nada en la vida y sin dinero no podemos conseguir nada y la felicidad es simplemente dinero, el rey Midas llegó y le dijo, hey, ¿sabes qué? Me puedes compensar con algo sencillo que yo sé que vos lo puedes hacer. Dame el don de que todo lo que toque se convierta en oro. Dionisio, como tenía la capacidad de hacerlo, le dijo, listo, tome para que lleve. Aquí tiene su don. Y efectivamente el rey Midas salió regresando a su casa y empezó a tocar todo. Cuando llegó a su palacio dijo, uy, esto sí está funcionando. Entonces entró y tocó las columnas y se convirtió el palacio en oro. Se fue para el jardín, tocó cada una de las rosas y se convirtieron en oro. Y él dijo, no, ya tengo solucionada la vida. O sea, ya soy rico, le faltaba un poquito de fama, pero después la consigue. Y dijo, no, pues ya con esto funciona perfectamente. Efectivamente, el rey Midas empezó a tocar de todo, cogía piedras y todo lo convertía en oro.
hasta que le dio hambre y fue y cogió una manzana y cuando fue a morderla estaba convertida en oro y no pudo morder. Entonces él dijo, no, pues vamos a tomar un tintico. Entonces cuando fue a tomar el tintico, pues resulta de que el vaso y el líquido se le había convertido en oro. También se le convirtió en oro el mate de Eloy, el mate de Guillermina, todo se convirtió en oro. Oh, Y dijeron como, entonces este rey llegó y dijo, Dios, no puedo ni tomar, ni comer, ni nada. Y de pronto irrumpió como así de repente su hija. Entró y su hija se vino corriendo a abrazarlo, a saludarlo. Y cuando lo abrazó y él la abrazó a ella se convirtió en una estatua de oro. Así que el rey Midas fue donde el dios Dionisio y le dijo, quítame esta maldición, porque en realidad no puedo vivir con esto. Y efectivamente el dios Dionisio le quitó esa maldición. ¿Cuántas veces no hemos como pedido a Dios y a la vida que todo nos lo convierta en oro? Porque el dinero lo hace todo. Por eso quiero que veas como esto que se llama tu marca personal, no solamente se trata de ti, se trata de ese toque que haces con respecto al mundo, con respecto a las personas que te rodean. ¿Cuántas veces no tocas los corazones bajo, podríamos decir, un propósito simplemente de dinero? Y eso se da mucho en redes de mercadeo. O sea, tocas a las personas simplemente porque quieres tener una comisión, no porque quieres llevarle algo bueno a esa persona. Entonces, ¿hasta qué punto tu propósito es un propósito real y superior o tu propósito es como el toque Midas, simplemente por plata, porque me conviene? ¿Hasta qué punto tú tocas a las personas y dejas una huella en ellas de manera, podríamos llamarla, de un impacto positivo o de un impacto no tan positivo? Por eso esto se llama marca, porque dejas esa huella, porque tocas a las personas, tocas la vida de las personas.